Perfiles. Canal 4 Radio. Hola, buenas tardes. Perfiles una vez más aquí en Canal 4 Radio. Federico Morales saluda y les digo que hoy vamos a conocer con nombre y apellido quién de los integrantes de nuestro equipo se presentará como candidato político, sí señor. Y hay más cosas para conocer y descubrir de quienes integran nuestra tertulia. ¿Cómo no, señores? Ingeniero Francisco Cerveto, buenas tardes. ¿Cuál es su titular para hoy? Bueno, mi titular, que es sobre todo sin líneas rojas, se atreve con todo. Y, por ejemplo, hay algo triste, desgraciadamente, sobre la mutilación genital femenina. Fran Dalmau Reyes, buenas tardes. ¿De qué vamos a debatir hoy? Alonso de Caso no ha venido. Sí, ese es el titular, que hoy no dirá buenas tardes a todos y todas. De momento no ha llegado. Si viniera Alonso de Caso, ¿de qué debatiremos? Bueno, hay un sindicalista, vamos a hablar de los sindicatos. El espía social es Miquel Palou Bosch. Pues sí, pues yo, bueno, ante todo buenas tardes. Mi titular es socialistas, pero además también capitalistas. Hoy no hay caos social como el viernes pasado. Bueno, hoy la cosa viene... si esto no le parece un caos... Bernat Gelabert Campins es uno de los secretarios de la CGT Baleares. Buenas tardes, bienvenido, Bernat. Hola, buenas tardes. Puntualizo, soy el secretario general del Sindicato de Actividades Diversas de la CGT en Baleares. Sí. Hay muchos problemas a nivel sindical en estos momentos. Son Yatser, por ejemplo, puede ser uno de los que podemos tocar y hablar. Bueno, en Son Yatser sí ha habido problemas y eso está cercano de solventarse. Con Gustavo Balta en controles, grabación, edición, porque después nos puede ver en el canal de YouTube, a la espera de Alonso de Caso para ver si hay debate hoy o si no lo hay. Estamos en Perfiles. Se viene Sin Líneas Rojas del ingeniero Francisco Cerveto. Bueno, pues es que últimamente se están... Paco Cerveto. Sin Líneas Rojas. Paco Cerveto. Sin Líneas Rojas. Sin Líneas Rojas. Paco Cerveto. Paco Cerveto. Perfiles. Canal 4 Radio. Últimamente en las redes sociales se está moviendo mucho el tema de la mutilación genital femenina, donde se habla del tremendo problema a nivel mundial que existe. Y es que muchos países, pues 29, 30, la practican. Y en unas proporciones terroríficas. Por ejemplo, en Egipto, que no es un país perdido, es donde las pirámides y todo eso, el 91% de las mujeres entre 15 y 49 años lo han sufrido. El 91%, no es algo residual. Claro, naturalmente a partir de aquí luego vienen los datos de que eso se provoca problemas de salud, pero en sí mismo ya es una verdadera violación. Y a veces lo hace gente, digamos, marginal, pero otras lo hacen los mismos médicos, que claro, serán expertos en medicina, pero en derechos humanos se ve que no, o sea, eso no entra dentro de su paradigma. Pero es que no solo tenemos, además, en Somalia el 98%, en Sierra Leona el 88%, y en Europa pues también claro, la inmigración sobre todo esto se desarrolla en los países subsaharianos, de donde vienen, lo que también nos lleva a que hay mucha gente, es decir, mucha gente en Europa que si son mujeres lo han sufrido y si son hombres pues serán cómplices o parte activa en el proceso. Pero así se hacen campañas, se recogen firmas, pero no se actúa con contundencia. Ahora mismo hay 17.000 niñas con riesgo, porque cogen a las niñas, se las llevan a su país
para que lo hagan allí y luego ya las traen. Pero las consecuencias o responsabilidad penal no se ven. Porque claro, siempre aparece el progre, entre comillas, que dice, no, es que eso es otra cultura. Claro, también Nerón estaba en otra cultura. Decía, pues mira, te metemos ahí a 4 cristianos, y lo digo por Fran, no solo por él, que bueno, porque quería que, bueno, que los animalitos, los leones comieran, eran muy ecológicos, ¿no? Pues, entonces, dentro de eso, pues, lo clasifican el sistema, una clitoridectomía, que es resección parcial o total del clítoris, la excisión, que es que cortan el clítoris y además los labios menores, infibulación, que hacen un estrechamiento de la abertura vaginal. Pero bueno, dejándonos de palabrejas raras que al fin y al cabo a la gente le aburren, empezando por mí mismo, ¿qué se hace? Yo recuerdo hace años que hubo un juicio y lo había hecho la madre de la niña. Es decir, no solamente es que sea el macho el torturador, sino que también muchas veces está acompañado de la complicidad de la mujer. Bueno, pues le pusieron una condena ridícula. ¿Por qué? Porque era otra cultura. Creo que ya es hora de que la izquierda de una vez se levante contra esos tópicos y esa tolerancia y diga, hasta aquí hemos llegado. Y tal vez seáis vosotras, las mujeres, las que tenéis que llevar la bandera de la no tolerancia, no solo contra este tipo de ataques, sino contra toda discriminación negativa de la mujer. Y os dejo a vos, y sois vosotras quienes tenéis que levantar la bandera, porque los hombres podemos ser solidarios, pero no tendremos la misma indignación, la misma fuerza que vosotras. ¿Hay ablación en España? ¿O van a...? Y en Cataluña, y hay todo un programa de la Generalitat para luchar contra eso. Pero un programa para luchar es algo como muy blandito, como si dijéramos, mira, vamos a hacer un programa para que la gente coma peras. Palou. Sí, no, yo quería preguntarle si el motivo cultural, religioso, ¿por qué demonios se produce esta mutilación? No, bueno, es cosas ancestrales, claro, lógicamente, con esa mutilación, las niñas no se ponen cachondas, hablando en lenguaje cotidiano, que es lo que necesita la gente. Y entonces le hacen eso para que no sientan nada. Entonces no les pondrán los cuernos a ellos. Sin líneas rojas, de Paco Cerveto. Alonso de Caso, buenas tardes. Buenas tardes, perdón por el retraso. Aquí había gente que dudaba o dudábamos de si aceptaba el debate de hoy. El miedo. Fran, es que irroga... Te ha faltado decir todos y todas. La derecha con tus madres que irrogan miedo. Yo quería decir que tiene que ver los derechos humanos con la cultura de estos países. Y si por ejemplo no es lo mismo, tú hablas de izquierda en relación con este tema, y el que en China durante unos años solo se pudiera tener un hijo en relación con el control de la natalidad, ¿qué tiene que ver la izquierda con todo este tema? Cuando son temas culturales de otros países. ¿Y por qué tenemos que llamar temas culturales a las salvajadas? Bueno, pues seamos serios. Pues claro, que la cultura es que no tiene nada que ver eso. Hombre, la cultura tiene sus límites, Fran. Bueno, pero desde tu perspectiva, no desde la perspectiva de un camboyano. Que lo que comenta, claro, es que lo que ha sacado a colación y ha dejado encima de la mesa el compañero Paco, la ablación. Y si lo hace un régimen comunista como el chino, que prohíbe tener más de un hijo, pero él ha matizado, él ha hablado de izquierda. Déjame hablar, sin hacer distingo alguno
entre derecha, izquierda o partidos, la ablación supone un atropello. Volvemos a que no hay distingos. Y es coartar su libertad sexual. Pero desde tu perspectiva occidental. Venga de la Iglesia Católica, o venga de la musulmana, o venga de la Iglesia Católica, de culturas ancestrales. Escúchame, un negro en Senegal o una tribu en el Amazonas no tiene nada que ver con la Iglesia Católica ni el islamismo. No, pero hay una cosa que se llama derecho natural, que está por encima de cualquier rito. No, eso no es verdad. El derecho que natural, hacer bien, tú tienes no derecho, el mal, eso es como que el derecho natural, tú tienes, el derecho es positivo, el derecho natural de es un abstracto, los derechos universales pues entonces Dios, Jesucristo, pues ya bueno, está el tú lo derecho llamas natural. así, bueno, tú lo llamas así. Aquí hay un derecho positivo que es el efectivo. El maometano le llama Mahoma, el musulmán le llama Alá. Pues hay musulmanes, yo soy confesional, hay musulmanes que están de acuerdo con esa práctica, pero él ha sacado la perspectiva de la izquierda, y yo digo, la izquierda maoísta. Lo que yo he criticado de la izquierda es su pasividad o tolerancia hacia las salvajadas cuando las hacen determinados pueblos. Pero por eso los romanos también llamaban salvaje a la parte norte de Europa. Pues claro, es que pero que esa tolerancia que es criticable venga de donde venga. Solo hay la hipocresía de la clase política, me explico, ¿no? Y sobre todo pasa cuando están en la dualidad de la oposición, el gobierno, y lo estamos viendo por ejemplo aquí en la comunidad autónoma. Hombre, luego otro matiz, no creo que es mejor aliado para los hoteleros que el gobierno que hay actual. Nunca había habido tanta gente en Baleares como ahora con la izquierda. Claro, me explico, ¿no? Han quitado la velación. Pues eso, lo que hay que hacer es censurar estas posturas de hipocresía política. Pero Fran me ha querido llevar a otro terreno, a China. Precisamente eso. Yo te estoy diciendo que yo creo que un diputado del PP está también en contra de eso. Ahora, tú hablar desde que tu cultura es... o sea, los derechos humanos están por encima de todo el de haber de otras culturas y otros países. Es que los derechos humanos están por encima. El derecho a la vida, el derecho a la vida, la integridad física. Para un musulmán será lo que dice Alá. Para mí. Pero para un musulmán será lo que dice Alá. Bueno, entonces tú lo criticas desde tu perspectiva. Hoy venceréis y convencéis, va contra todo. Habla de violación, de tal. Bueno, será desde tu perspectiva. Bueno, y desde un fundamento que tú crees que es el racional. El racionalismo. Pero una señora que está practicando eso, pues tendrá esa cultura, pues que no te parezca bien. Pero que no es impuesta. Valga decir que a mí no me parece bien. Bueno, eso lo dices tú, que es impuesta. Hombre, a ver, el placer sexual. El placer sexual no puede tener fronteras ideológicas, rituales, ni morales. El placer sexual, no seamos hipócritas. Es aquello de que un hombre, si no es capaz de dar placer sexual a una mujer, pues debe sentirse mal. No. Porque hay algo, dice, aquí yo estoy fracasando. No, porque es el enfoque de sexualidad impuesto por según qué corrientes ideológicas y religiosas, que el hombre es el que debe dar placer a la mujer. Los y que la mujer ni tiene autoplacer, ni debe, ni tiene ese derecho. Pensando en lo que tú me estás contando. Pero quitemos fronteras. Piensa que es una... No, pero es que las fronteras de coartar a la mujer. Que la mujer siente el mismo placer que siente el hombre. Se desarrollan dentro de unos países y tienen sus fronteras. Porque el hombre es más tontorrón y va menos avanzado que la mujer. Bien o fuerte el debate de Sin Líneas Rojas de Paco Cerveto. Y aquí estamos con Bernat Gelabert Campins. ¿Qué problemas en Sun Yat-sen entonces? Bueno, hubo problemas, realmente llevábamos arrastrando estos problemas desde hacía bastante tiempo, desde el año 2010, y eran problemas sobre todo de impago, de retraso en pago de nóminas a las compañeras y compañeros que trabajaban ahí. Y bueno, el mes de mayo pasado, creo que fue en mayo, pues se le retiró la concesión a la empresa que la tenía, y bueno, y ahora estamos en proceso de solución, a ver si... ¿En qué ámbito dentro del hospital? ¿De qué estamos hablando? De limpieza. De limpieza. ¿Por qué se da tan seguido cada vez más esto de problemas con la limpieza? ¿Es por la privatización de las mismas? Son las empresas, básicamente las empresas privadas, claro. Es decir, la limpieza del aeropuerto de Ibiza, que estás hablando, sospecho que van por ahí las cosas, era la misma empresa que ha tenido problemas
con el hospital de Son Llàtzer, es decir, era la empresa Esclé, básicamente, y ya digo, ahora en el mes de mayo se le retiraron las concesiones, ahora el personal ha pasado a Traxa de momento, de manera transitoria, y veremos a ver si finalmente se acaba por solventar ya los problemas de esta gente. ¿No hay secretario general todavía en la CGT Baleares? Ahora mismo no tenemos secretario general en la CGT Baleares. ¿Pero esto por qué? ¿Por una cuestión de que ideológica, de marcha del sindicato nada más o qué? Bueno, el secretario general que salió en el último congreso pues presentó su dimisión y de momento no se ha podido cubrir esa vacante. Estamos pendientes el año entrante, pues tenemos de nuevo congreso y sospecho que ahí se solventará ya esta cuestión. ¿La unidad sindical a nivel de España o a nivel de Baleares, aunque sea, es posible? ¿Es una utopía o no conviene? O no la sirve? Unidad sindical te refieres a trabajar conjuntamente con comisiones, UGT y demás. Una sola central sindical, por ejemplo. Yo lo veo, totalmente imposible. ¿Está más cerca que una república que la unión de los sindicatos? Pues más o menos, no andas muy desencaminado, básicamente porque es que nosotros a la hora de hablar de sindicalismo no hablamos de lo mismo que habla comisiones y UGT. Nosotros no entendemos el sindicalismo como una actividad profesional, nosotros no tenemos liberados, no vivimos de esto, ¿no? Es decir, que aquí cada cual tiene su trabajo, desarrolla su trabajo y después damos nuestras horas, nuestro tiempo a la actividad sindical. Eventualmente podemos tener trabajadores que sean delegados sindicales y tengan crédito horario sindical, que se utiliza única y exclusivamente este crédito horario sindical, pero no tenemos un solo liberado en toda la CGT Baleares. Bien, estamos con Bernat Gelabert Campín, secretario de oficios, me dijiste. Oficios varios, sí. Varios de la CGT Baleares. Estamos en Perfiles, en Canal 4 Radio, ya seguimos. Alonso de Caso, abogado, en lo civil, penal, administrativo y laboral. Teléfono 971 72 57 91. Alonso de Caso 971 72 57 91. Abogados. Centro Balear de Envíos. Envíos internacionales de documentación o paquetería y otros servicios logísticos. Teléfono 971 21 30 43. Centro Balear de Envíos. 971 21 30 43. Centro Balear de Envíos. Mallorca TV Comunicación. Productora audiovisual. Síguenos en redes sociales. www.mallorcatvcomunicacion.com www.mallorcatvcomunicacion.com. Productora audiovisual. Mallorca TV Comunicación. Pablo Alonso de Caso, advocat en lo penal, civil, administratiu i laboral. Telèfon 971 72 57 91. Pablo Alonso de Caso 971 72 57 91. Pablo Alonso de Caso. Shima, restaurante japonés. Shima Sushi. Paseo Mallorca 18. Abierto de 12 a 16 horas y de 19 a 23. Los martes cerrado. Shima Sushi, restaurante japonés en Paseo Mallorca 18. Shima. Flexas Asesores. Economista Chisco Flexas. Licenciado en Derecho Tomeupul. Asesores de empresas, organización contable y asesoramiento fiscal tributario. Flexas Asesores. Pasaje Guillén de Torrella. Primero, segundo. info@teix.es. Teix Asesores. Perfiles. Canal 4 Radio. ...14:49, seguimos en Perfiles en Canal 4 Radio... ...nos puede ver después y también escuchar, por supuesto, en el canal de YouTube... ...de Mallorca TV Comunicación... ...que tiene muchas visitas, y está muy comentado, Qué bueno, me parece muy bien. Hay hinchas de uno, del otro, hay fans de otro... ...en cualquier momento formamos el club de fans de Paco... ...o de Miquel, o de Pablo, o de Fran... ...no sé, hay mucha gente que quiere discutir con Fran,
Sí, hay gente... No me digas, ¿en sí, serio? Sí. Pero bueno, es porque no comprenden una cosa. La máquina del tiempo existe. Entonces, lo que ocurre es que es de un solo uso, como los preservativos. Entonces yo tengo la absoluta seguridad que Fran es un viajero del pasado que vino a esta época. Es de un solo uso, depende para quién, porque le puedes dar la vuelta y volverlo a usar. Pero quiero decir que yo estoy seguro que Fran está claro. ha venido de la Edad Media. Entró en una máquina del tiempo. Tan joven. Bueno, es que me conservo, pero vamos. La dinámica de la era del bronce. Hombre, es que de Neandertal. Desde luego antes por de que eso existieran los derechos humanos. No entiendo lo de los derechos humanos. El hombre de Cromañón en Atapuerca. La dinámica del debate está presente aquí. Ahora se viene venceréis si convencéis. Si convencéis, venceréis, si convencéis, venceréis, si convencéis. Pablo Alonso de Caso Lozano, Fran Dalmau Reyes, Pablo Alonso de Caso Lozano. Venceréis si convencéis. Venceréis si convencéis. Venceréis si convencéis. Yo creo que el tema de hoy pues, tiene un alto atractivo, además actualidad. Quisiera, antes de entablar conversación principalmente con Fran y con el resto de compañeros, dar un fuerte abrazo y un ánimo a los compañeros que están secundando huelga en el aeropuerto de Palma frente a la empresa Eulen, que no viene reconociéndoles sus derechos en plenitud, y vaya desde aquí mi apoyo y mi ánimo y mi aliento para que sigan luchando, y así con los trabajadores y las trabajadoras unidas es como se consiguen cotas de mayor derechos sociolaborales. Luego, viva, camarada. Ahora ya hemos visto con esta aseveración cómica que ha hecho Frank, ya vemos cuál es su posicionamiento frente o respecto de los sindicatos, si son necesarios, si no, cuál debiera de ser su papel, si ha decaído su rol que reconoce nuestra Constitución. Yo entiendo que los sindicatos es un elemento, una herramienta fundamental, una sociedad democrática, social y de derecho. Basta mirar con retrospectiva, por ejemplo, a 100 años vista, nuestras mujeres parían en las fábricas, al lado de la máquina de coser, o mientras tiraban carbón en las máquinas de vapor. Basta mirar con retrospectiva para cómo eran las condiciones de la clase obrera, y no hace mucho tiempo tampoco, para entender y afirmar que los sindicatos son fundamentales en una sociedad en general, y que solo con ellos es posible alcanzar acuerdos, ya no solo desde el punto de vista del ámbito sindical, sino también político, social y en otros ámbitos. Por eso yo entiendo que son un elemento clave. Lo que comentabas tú, Federico, si la unidad sindical entendida, conceptuada desde un solo sindicato, yo creo que es malo, igual que es malo solo que haya un solo partido. Yo creo que la pluralidad de sindicatos es bueno, y esa competencia sana e higiénica desde el punto de vista político-sindical entre ellos, que se vayan dejando en evidencia, que unos luchen más que otros, y que los trabajadores y las trabajadoras vayan viendo quiénes son los más feroces desde el punto de vista de la reivindicación de derechos, y se vayan afiliando o simpatizando con unos u otros. Yo no sé qué pensar. Desde ese punto de vista, que les voy a empezar por el final. Hay un libro muy bueno de Gustavo Bueno que habla el mito de la izquierda, a colación de lo que hablan de que no puede haber un solo sindicato, igual que no existe una sola izquierda. O sea, hay varias izquierdas, la maoísta, había la soviética, el comunismo, igual que hay diferentes sindicatos que no puede refundarse en uno, porque tienen sinergias diferentes y valores diferentes, o sea, tienen políticas de acción diferentes. En cuanto a lo de los sindicatos hoy en día, pues hombre, depende cómo entendemos la acción sindical. Está recogida en la Constitución, pero claro, la acción sindical de clases no tiene ningún sentido hoy en día. Y además,
lo pone en UGT, aquí te está diciendo el secretario general, el sindicato del siglo XXI debe refundarse en profundidad y volver a constituirse sobre unos criterios sólidos y demás. Comisiones obreras, sí, también tienes aquí. Cuéntame, Paco. No, pero precisamente hoy, si cabe, es más necesario la definición como clase, porque la gente trabaja. ¿Pero qué clase? En una tienda. ¿Pero qué clase? La clase obrera. Es que pero, verdaderamente. ¿Pero qué clase? No, porque hay clase política. No, pero es que no. Mira, ese ha hay sido hay la clase política. No pero ¿qué clase? ¿Qué clase? No estoy hablando de la casta. Estoy hablando de clase. La clase trabajadora. Pero se llama clase política también. Lo llaman los sindicalistas, lo llaman la clase política. Precisamente lo que ha abocado a los trabajadores y a las trabajadoras a este panorama desértico de derechos laborales, es que tanto la derecha como la izquierda, algunos tendenciosamente y otros por ignorancia, han borrado del vocablo, del acervo lingüístico, la palabra clase obrera y han impuesto o han hecho un efecto espejo de que todos son clase media. Pero es que eso en España y en el mundo todos si permitís una pequeña, es que de hecho que las clases sociales siguen existiendo es más que evidente. Hay trabajadores asalariados, hay gente que paga a estos trabajadores asalariados, etcétera, ¿no? Lo que sucede a día de hoy es que todas estas clases sociales tienen el mismo objetivo, que es el poder económico. Correcto, pero es que no lo digo yo. Ese sistema capitalista los ha absorbido, los ha clasificado. Congreso Confederal de Comisiones Obreras de febrero de 2013. Bueno, en su introducción habla las comisiones obreras nacidas cuando el sindicalismo de clase estaba proscrito, o sea, hablan de refundarse y tal, y es un volver hacia atrás. Bueno, o sea, en Marx, cuando habló de las clases, y hablaba de la revolución, a él los obreros, yo pienso que le importaban un bledo. Él hablaba de la clase obrera con relación al Estado, para hacer una revolución. Ahora hay una cantidad de gente... Hoy en día, perdona que te diga, tan asalariado es Cristiano Ronaldo como puede ser Miguel. Una barbaridad lo dirás tú. ¿Es un asalariado o no es un asalariado Cristiano Ronaldo? Entonces, lo que yo te... es un asalariado. Y luego la deslocalización de las empresas, el obrero identifica a un obrero. ¿De qué obrero me estás hablando? Porque en España, ¿qué manufactura hay? Dime qué produce. La minería del carbón, la destruyó. Los sectores productivos se hayan trasladado a otros lugares. Vaya, hombre, bueno, ahora pero bien, por eso te digo que entender el sindicalismo de clase, según qué clase, y volver a 1910, como yo he leído en un GT de Pablo Iglesias, hombre, no tiene sentido hoy en día. No, lo que no yo tiene no te estoy sentido diciendo es comentar que no tenga que haber, Ronaldo es un asalariado. Es un asalariado. Y eso verdaderamente, eso muestra. ¿Y qué es además del asalariado? Tiene una nómina, tiene un contrato. Eso no es un asalariado. Eso muestra su posición sociológica, ¿vale? Y verdaderamente refleja los valores que hay en día en la sociedad. Que un niñato, por pegar patadas a un balón, gane millones de euros, y un maestro, un médico o otro profesional clave en el desarrollo de las sociedades sea mileurista. O sea, eso es el reflejo fiel de los valores que hay ahora mismo en la sociedad. Y eso es culpa, son tan arcaicos como yo. O sea, eso no tiene nada que ver. Menos mal que tú te has dicho arcaico por una vez. Los autónomos que tienen 2 empleados, ¿estos en qué tipo son trabajadores también? Es que ni clase media, o sea, trabajan codo a codo con el que llamáis obrero. Pero si es que son clase trabajadora, también un autónomo, un empresario. Por eso te digo que hoy en día los sindicatos de clase, como los entendéis, y aquí el sistema capitalista consumista lo que estamos ahora es el que se ha encargado de clasificar a todo el mundo como clase media. Que no hace falta analizar. No, yo te estoy diciendo. Primero, con la deslocalización, lo que sucede es que los trabajadores están compitiendo entre ellos independientemente de las fronteras de un país. Una variación respecto a años atrás. Segundo, la variedad, como los contratos son de muy poca duración, el sindicalismo organizarse, porque no es frente a una empresa,
No es que hace 50 años, por decir algo, la empresa de Perico Los Palotes tenía no sé cuántos trabajadores, y bueno, entonces negociaban con el patrono. ¿Qué es la lucha Pero es obrera? que hoy esa gente, hoy está con uno, mañana trabaja con otra gente. Ahora que tenemos un señor de la CGT, ¿tú te has leído sus estatutos? ¿Algo? Si esto es modernismo, pues yo soy el tío más No, moderno del momento. mundo, según vosotros. Es un sindicato anarcosindicalista. Bueno, pues en esencia, eso es esencia, ¿vale? Eso no es modernismo. Correcto, no, esto lo pone, esto es del Congreso de Claro, 2009 esencia, o pues algo eso así. es esencia ideológica. El estatuto de congresos. Sí, de mala, que aunque le sorprenda. El verano es para disfrutar y para viajar. Llévanos contigo y disfruta de Canal 4 Radio allá donde estés. Mallorca 88.4 y 89.0. Perfiles. Canal 4 Radio. 1506, seguimos en Perfiles para toda la comunidad balear, en internet, en las aplicaciones de los teléfonos móviles. Luego nos puede volver a escuchar en Canal 4 La Carta, en la plataforma iVoox que tiene este medio de comunicación, o si no más tarde, en el canal YouTube de Mallorca TV Comunicación puede escuchar y ver todo el programa. Estamos con Pablo Alonso de Caso, Fran Dalmau Reyes, Miguel Palau Bosch, Francisco Cerveto, con Gustavo Balta en controles, grabación, edición, con Bernat Gelaber Campín, secretario de Oficios Varios de la CGT Balears. El sindicalismo está muy, no diría dormido, porque esa no es la expresión, pero se necesitaría más acción sindical frente al gobierno actual de España, frente al gobierno de Rajoy. El sindicalismo está dormido, los trabajadores están anestesiados por completo, en eso coincidimos, y sí, ciertamente nosotros consideramos que las situaciones actuales, la reforma laboral que sigue vigente, etcétera, requieren de más movilización. Y bueno, esto, por ejemplo, lo llevamos a cabo en la última manifestación de las mareas que se realizó en Madrid el pasado mes de abril, creo que fue, si no ando mal. Tuvo repercusión mediática, pero ahí nos manifestamos cerca de 250.000 de personas. ¿Esto se debe a qué proceso? Que el liderazgo propio de esta sociedad moderna, que necesita líderes para identificarse, no mueve, por ejemplo, los líderes sindicales, los diferentes sindicatos, no mueven a las masas, digamos, en este sentido. Hombre, yo creo que, más en este sentido, creo que lo que se ha acusado, sobre todo, ha sido el interés pactista por parte de las grandes centrales sindicales. Me explico. Lo que se ha hecho ha sido buscar el pacto, muchas veces en contra de los propios intereses de los trabajadores. ¿Pero qué pacto? ¿Con quién ha pactado la UGT, por ejemplo? Por ejemplo, a la hora de firmar convenios, a la hora de estar de acuerdo en determinadas disposiciones gubernamentales, ¿no? Recordemos la reforma laboral que tiró hacia adelante Zapatero, pues no tuvo contestación en absoluto de comisiones UGT, ¿no? Nosotros ahí pasamos a calificar a comisiones UGT como habían empezado siendo marxistas-leninistas, después habían pasado a ser socialdemócratas, y nosotros ahí pasamos a considerarlos como socialliberales directamente, ¿no? Y nos encontramos pues con estas situaciones. Esto lleva a un desencanto por parte de los trabajadores, por supuesto, porque lo que ven es que los intereses de firmar un convenio vienen dados a la creación de una comisión paritaria y la creación de distintos puestos que te generan liberados, ¿no? Y unos ingresos determinados que da el gobierno a la hora de firmar todos estos acuerdos, ¿no? Y muchas veces lo hemos visto hasta la saciedad, además, ¿no? Por ejemplo, yo estaba en el sector de discapacidad y UGT y comisiones firmaron un convenio de carácter estatal, y UGT en un momento determinado llamó a los delegados de discapacidad en Baleares para explicarles por qué habían firmado el convenio. Entonces me quiere decir que así como políticamente la izquierda está dividida, sindicalmente el sindicalismo de izquierda también está dividido. Hombre, por lo que respecta a comisiones UGT, pues no. Ellos van bastante de la mano, ¿no? Lo que sucede es que después hay otros sectores que no somos tan, digámoslo así, pactistas, tan conformistas, y con nosotros pues la llevan clara. Pero este enlace que tienen estas centrales sindicales, esto dice comisiones obreras con los partidos políticos, a mí personalmente no me resulta bueno. Esta dependencia del PSOE con la UGT,
de comisiones. Hombre, nosotros como sindicato somos un sindicato anarcosindicalista, lo han dicho antes aquí. Nosotros pues no aceptamos una dualidad de partido-sindicato, más que nada porque al aceptar esta dualidad lo que estamos aceptando es subordinar la clase política, la clase trabajadora a la clase política, y por lo tanto no lo aceptamos. Hemos visto como históricamente cualquier movimiento obrero ha acabado siendo subordinado a la clase política con nefastos resultados, ¿no? Como podemos ver que han pasado las distintas revoluciones que hemos visto en la Unión Soviética, que hemos visto en China. Sospecho que cualquiera que asaltara el Palacio de Invierno en octubre del 17, si llega a ver lo que tenía 5 años más tarde, se hubiese quedado en su casa, sinceramente. Verdad, el capitalismo es un narcótico tan fuerte que ha destruido la autonomía social del trabajador. El capitalismo, desde mi punto de vista, es un ente absolutamente totalitario a día de hoy, ¿no? Es decir, todo lo tiene un precio, y si no, se lo ponemos tranquilamente. El trabajador a día de hoy pues busca, creo yo, ¿no? Como cualquier otro, pues el éxito económico. Nos han vendido que el éxito en las sociedades es tener éxito sobre todo en las parcelas materiales, ¿no? Y eso es lo que está buscando el trabajador, y en este sentido pues sí, estamos adormecidos todos en busca del éxito económico, que es lo que buscan aparte a día de hoy todas y cada una de las clases sociales. Bueno, el debate está servido porque Fran tiene ahí en su poder los estatutos de la CGT. Entiendo que hay menos de 75 sindicalistas de CGT, por lo que dice aquí al decir tú que sois No, tenemos sindicato de banca, tenemos sindicato de transportes, tenemos sindicato... Pero aquí cuando se habla de actividades diversas es porque hay menos de 75 personas. De distintas ramas, sí. No, este sindicato de actividades diversas ahora no te sé decir cuántos somos, 400, 500, no lo sé ahora mismo. Pero para poder articular un sindicato de rama es preciso que haya 75 personas o más. 75. Es decir, si quieres hacer un sindicato de sanidad, pues necesitas 75 personas que estén afectados por el convenio de sanidad. La federación esta que hablan aquí. Exactamente. Pero ¿no sería mucho más eficaz empezar ya a utilizar las redes sociales para mover masas? Es que cuando estamos hablando, por una parte se habla de la vieja izquierda, la clase social de los trabajadores de la época de Carlos Marx. Es que lo que estamos sabiendo hoy es otra clase social, es decir, una parte que es el capital, que ni siquiera sabes nombres ni caras de quienes controlan, y luego una inmensa cantidad de gente que está viviendo de forma perentoria. Entonces esa gente, ¿por qué no estoy de acuerdo con que se haya, digamos, domesticado la clase obrera? No, es que si una persona le dan un trabajo y no puede, y le ofrecen un dinero muy pequeño, tiene que comer, y por lo tanto se somete. Eso no significa que esté contenta y feliz, no, pero no le queda otra. Entonces ahora tendremos que analizar por qué esas cantidades pequeñas. Vamos a ver, yo lo que veo es que obviamente... Y ahí lo del dinero, todo el mundo por dinero baila el perro. O sea, eso... Pero eso no es algo para denigrar, no, es algo normal. La gente necesita medios para acceder a servicios, a objetos, y eso es de lo más normal del mundo. Pero tú lo has dicho, Paco, medios, necesitan medios, o sea, el dinero como medio sí, pero es como que fin... la acumulación sistemática de dinero lo que te lleva es el poder, ¿no? Básicamente, el capital de Marx yo creo que se equivocó Marx al llamarlo capital, porque tendría que haberlo llamado el poder, ¿no? Porque sin dinero, dentro del propio Estado soviético, ¿no? Había gente que no tenía dinero pero que era absolutamente poderosa, no precisaban el dinero, es el poder, es el acceso al poder, ¿no? Y es eso lo que crea las clases. Pero quien te deja acceder a ese poder es el dinero. En el mundo actual en el que estamos viviendo actualmente, sí, por supuesto. Yo lo que, te quería preguntar, porque en el título primero que se habla de,
anarcosindicalismo de clase, autónoma, autogestionaria, federalista, internacionalista, libertaria, hasta el título segundo. O sea, para mí esto es no decir nada, porque luego si en el título segundo vas a lo concreto, que es que la CGT se desarrolla en un ámbito esencial del territorio español. Y cuando se habla de confederación y federalismo y demás, en el artículo 8 se dice sí, muy bien, pero la autonomía posible dentro de su ámbito de actuación. En el ejercicio de esta autonomía no podrán modificar ni contradecir los presentes estatutos. Exactamente, sí. Entonces, a ver, yo la primera parte, volvemos a lo de antes, pues lo veo un poco canto de sirena, o sea, quedar muy bien con todo el mundo, somos de todo, pero bueno, no, ya luego cuando tenemos que... no somos de nadie. Bueno, sí, sois de todos, sois federalistas, autogestionaria, internacionalistas, libertaria, pero luego, claro, hay que bajar a lo concreto. Y entonces significa que no somos nacionalistas, por ejemplo, ¿no? Pero tu ámbito esencial es el territorio español, el Estado del porque Estado legalmente español. Porque legalmente es sobre el ámbito que podemos, ámbito de trabajo, claro, es donde te tienes, ¿sabes? Es decir, por eso después te digo, hay confederaciones a nivel europeo. Muy sabes bien, que nosotros correcto. estamos metidos en distintas confederaciones a nivel europeo, sí, y ahí es donde se trabaja. Bueno, la internacionalidad de Marx, por ejemplo, del internacionalismo, sí, de Marx, tanto que lo has criticado, pero te quiero decir que ahí está reflejado. Y de la globalización. Sí, pero cuando estamos hablando en Canal 4, en Palma de Mallorca, estamos hablando del territorio español, y a los trabajadores, que tú hablas muy bien de Eulen y tal en el aeropuerto, es lo que le interesa. Pero la vocación internacionalista no hay que vincularlo a Marx, pero para mí porque es la como un tanto... también es internacionalista. Vale, con la Iglesia, pero la Iglesia católica es que, también. escúchame, pero es como los derechos humanos. Vosotros dos vais a misa de la mano, yo lo sé, que vais a misa. Pero un momento. Cuando se habla del internacionalismo, vamos a ver. Ante esa faceta sirve para los temas de producción, que lo mismo se puede hacer un chupa chup aquí que en el Cuerno de África. Entonces ahí tenemos, pero también para la ideología, nosotros entendemos internacionalismo como una diferencia de acción internacional, es que se puede ser, o sea, para la producción de bienes materiales, básicamente puede ser. De hecho, ya es internacional, porque se fabrica en cualquier parte. El internacionalismo es de la lucha obrera frente al capital. No estoy hablando de viejos temas, Fran. Estoy hablando de lo que hay ahora. Ahora, otro tipo de... Eso no es internacionalismo, eso será globalización. Ay, no es lo mismo globalización que internacionalismo. No, pues no, son conceptos diferentes. Globalización el internacionalismo que está hablando es de juntar fuera de nuestras fronteras sindicatos afines en su lucha pues contra el Estado o contra el capital. A nivel político, el movimiento internacionalista a nivel político, nosotros internacionalistas estamos hablando de una democracia ideal. Nosotros pues lo que no reconocemos ideológicamente son las fronteras. Es decir, nosotros consideramos que las personas han de ser bien libres hasta que llegas a otro país y te piden el pasaporte. Yo te digo dentro de nuestro mundo ideal. Bueno, ideal, ¿no? En la posibilidad de un 1 de mayo por ejemplo, digo yo, vuelvo al tema de la unidad sindical, ni siquiera un 1 de mayo se puede conmemorar en unidad, que siempre de repente hay que la CGT organiza en tal sitio, el otro aquí y allá. No se ha planteado nunca, de hecho es que era la cuestión. Ahora hemos conseguido celebrar el 1 de mayo, bueno, ya vamos celebrando de manera unitaria con la CNT, nosotros con la CNT desde hace 4 años ahora mismo. Es decir, que era difícil hasta celebrar conjuntamente con la CNT. ¿Te sientes con propiedad esta conmemoración del 1 de mayo? Por supuesto. En el pensamiento de los 8 anarquistas mártires. Sí, esto por ideología, supongo. Los sucesos de San Francisco, sí. ¿Te sientes español más allá de tu utópico anarquismo? No. Ni catalán, ni vasco, ni nada, ¿no? ¿Mallorquín? Mallorquín, culturalmente, sí. ¿Naciste aquí en Mallorca? Sí.
Culturalmente, eso va en contraposición. Eso, con esto también con esa concepción de ciudadano universal. No debe de haber. Siempre lo he defendido. Cristiano Ronaldo también, a la hora de pagar los impuestos. No debe de haber fronteras ni barreras. Para Cristiano Ronaldo también, y para Bárcena, para Messi. Pero lo que estoy incidiendo es que los productos se mueven en un mercado mundial y se producen en cualquier parte del planeta, pero que los servicios, ahí sí se puede actuar con más contundencia, porque los servicios están localizados en un determinado lugar y por lo tanto puede haber mucha más presión o defensa de los trabajadores ante los abusos. Mira, yo voy a recomendar solo la lectura del discurso a los mineros de Gustavo Bueno, y ahí se ve claramente cómo el sindicalismo como de clases está ya obsoleto, y estoy de acuerdo con él en que UGT y comisiones obreras no es que hayan luchado el problema, no, combatido el problema, es que han sido parte de la ruina económica que vive España. Se han doblegado a los intereses de la Unión Europea, destruyendo la minería asturiana, por ejemplo, y nada, o sea, llevando a España a la ruina, a ser un país de servicios. 15-21, se viene el espía social, se viene Miquel Palou Bosch. Había un caos social hasta hace poco, hasta las semanas pasadas, pero ahora se viene con algo nuevo. Hay caos social. Miquel Palou Bosch, el espía social. Pues bueno, si el titular era socialistas y también capitalistas, me refería a determinadas personas, pero esto es una hipótesis que luego lo veremos en la noticia o en lo que he encontrado. Lo subtitulo el éxtasis de la riqueza, porque parece que las personas buscan, o mucha gente busca, o los que tienen poder buscan esta riqueza, la necesitan como beber y comer. Por tanto, yo, a partir del artículo El verano blindado del rey Salmán en el palacete del expresidente Alcide González, autor Lucas de la Cal, de Tánger, he empezado a analizar esta situación desde dos enfoques. El 10 de junio de 2017, El Mundo.es publica la noticia sobre un palacete situado en la playa de Jbila, de Tánger. Parece ser que dicho palacio fue un proyecto del expresidente español Felipe González. Empezó las obras en 2010. Hubo, dice la noticia, mucha polémica en España por este hecho. No parecía cuadrar el sentido socialista con la atracción que suponía la suntuosidad capitalista. El señor González reconoce, al menos formalmente, esta contradicción y decide vender su finca en 2014. La vende a Salman bin Abdulaziz, rey de Saudí. El precio de la venta, según la plataforma electrónica del diario El Mundo, fue de 2,5 millones de euros. No sabemos, hay que decir, qué importe pagó González por la finca, ni si por tanto supuso un contrato de financiación bancaria y por tanto debía dinero al banco, tampoco se informa si en el medio de comunicación de la posible especulación sobre dicha venta. Lo digo porque esto es importante, porque yo puedo no tener un duro y hacer un contrato de 2 millones, lo que sí alguien me tendrá que avalar. Por tanto, aquí en la noticia no se puede especificar si hubo especulación o no. De todas maneras, añadir que la finca era del rey Mohamed VI de Marruecos, amigo del señor González. El monarca la vendió al político en 2010. El solar tenía 5.000 metros cuadrados, la casa proyectada debía ser de 600 metros cuadrados. La poca discreción del arquitecto de la casa, Joaquín Torres, en los medios televisivos, hizo que González rompiera el contrato con él y suspendiera las obras, pues comentarios surgieron en España sobre la posible fortuna del socialista. La cuestión es que la casa ya está terminada. Salman bin Abdulaziz
de 81 años, ha dejado su país al mando de su hijo Mohammed bin Salman, de 31 años. De esta forma el rey puede tomarse un descanso en Tánger. Mientras Salman está de vacaciones, el Tribunal Supremo de su país ha condenado a muerte a 14 personas, todo ello por participar en unas protestas contra el gobierno saudí durante la denominada Primavera Árabe. Salman, para sus austeras vacaciones, ha alquilado además 900 habitaciones en hoteles de lujo para acoger a todo su séquito, 1000 personas. También ha alquilado 600 coches para poder realizar excursiones por la región. La finca, además del palacete, tiene 4 jardines, 2 helipuertos y 3 restaurantes, todo ello al servicio del rey Salman y de su séquito. Tánger, la vieja Tingis, esposa del gigante Adneo, hijo de Poseidón y Gea, acoge de esta forma al gran rey saudí. Las cosas, como los dioses, van pasando de mano en mano y la historia sigue su curso, repitiéndose muchas veces con pocos y discretos cambios para los más desfavorecidos. Miquel Palou Bosch, el irrebatible, tan documentado está, 1526, perfiles. Alonso de Caso, abogado, en lo civil, penal, administrativo y laboral. Teléfono 971 72 57 91. Alonso de Caso, 971 72 57 91. Abogados. Centro Balear de Envíos. Envíos internacionales de documentación o paquetería y otros servicios logísticos. Teléfono 971 21 30 43. Centro Balear de Envíos. 971 21 30 43. Centro Balear de Envíos. Centro Balear de Envíos. Mallorca TV Comunicación. Productora audiovisual. Síguenos en redes sociales. www.mallorcatvcomunicacion.com. www.mallorcatvcomunicacion.com. Productora audiovisual. Mallorca TV Comunicación. Shima, restaurante japonés Shima Sushi, Paseo Mallorca 18, abierto de 12 a 16 horas y de 19 a 23. Los martes, cerrado. Shima Sushi, restaurante japonés en Paseo Mallorca 18. Shima. Teix Asesores. Economista Chisco Flexas. Licenciado en Derecho Tomeupul. Asesores de empresas, organización contable y asesoramiento fiscal tributario. Teix Asesores. Pasaje Guillén de Torrella. Primero, segundo. info@teix.es. Teix Asesores. Perfiles. Canal 4 Radio. 1528, seguimos en Perfiles aquí con Bernat Gelabert Campins, secretario de Oficios Varios de la CGT Baleares. Estamos con Miquel Palou Bosch, Fran Dalmau Reyes, con Paco Cerveto, con Pablo Alonso de Caso, con Gustavo Balta, en controles, grabación, edición. Después, en el canal de YouTube nos podemos ver y nos podemos escuchar y aprender de nosotros mismos y a ver y corregirnos de nosotros mismos también. En instantes se viene Ricardo Coagliata con su habitual columna deportiva. Ha estado el espía social, yo le dije irrebatible, pero no sé, quizá usted si tenga argumentos para rebatirle. Ha omitido, para gracia de Pablo, que Felipe González fue socialista de PRO, secretario general del socialismo en España y presidente de la Nación Española. Lo digo porque Pablo se estaba dando cabezazos diciendo que que Felipe González no era el que estaba diciendo que se gastó el dinero de la minería asturiana en comprar. Cuidado, he dicho que precisamente no se demuestra en la noticia. No, pero tú no has dicho que era socialista, socialdemócrata. No, yo he dicho que era jugado el verbo, has dicho fue. Ya está. Correcto. Hizo cosas buenas y ha hecho cosas muy malas. Tu camisa está rasgada. Y hablando de sindicalismo, bueno, hablando de sindicalismo, don Gustavo Bueno, y para que vea que yo critico siempre sin acritud, pero tampoco sin límites ni fronteras, que por ejemplo, aparte
de estar ahí detrás de los GAL, también estuvo en otro caso de terrorismo de Estado contra el que era el sindicato con mayor representatividad en España en aquellos tiempos y sobre todo en Cataluña contra la CNT en el caso Escala, el Felipe, que ahora hablaba nuestro espía social. Sí, y ahora mismo este tío es un consejero de una empresa de IBEX 35, es decir, y está en Venezuela, que a día de hoy sea referente de la izquierda, del Partido Socialista me es para pero el problema es si lo era antes. Pero demuestra el panorama y eso, de dónde ha llegado. Lo que han comprado otras personas como mi querido amigo Pablo, han comprado la lucha, mi querido amigo Pablo, han comprado la lucha sindical de la chaqueta de pana, que se ha transformado en el chalet de los árabes. Que no de ahí tenemos que aprender, y es antinatura, que un político esté en un consejo de administración, un sindicalista esté en un consejo de administración, me explico, o un director de hotel esté en un comité de empresa. Eso lo dices tú, que es antinatura. Pero hombre, pues si saca un político en un consejo de administración. Bueno, pues si ha sacado una ley que hombre, tendrá que trabajar. Es contradictorio, Fran. Tendrá que trabajar. No, trabajar el que, hombre, pues ya está. Contradictorio. Esto es la democracia. No es democrático, según vosotros. Pues claro. Secretario de Oficios Varios de la CGT. Estamos hablando de un fondo teórico anarcosindicalista. ¿Y cómo asociamos esa utopía que viene de hace muchísimos años? Tú has dejado matizar esa diferencia con Marx, por ejemplo. Continuamos con esa diferencia ideológica entre anarquismo y marxismo, ¿verdad? Pero ¿cómo adaptamos todo esto, un posible anarquismo, en estos tiempos que corren, que cada vez el capitalismo avanza más y está más encima de nosotros y nos tiene más controlados y dominados en todo sentido? Hombre, lo que sucede es que un movimiento anarquista a día de hoy, si vemos los teóricos anarquistas que podemos ir leyendo a día de hoy, no, por ejemplo, no a Chomsky, no de manera propositiva, no es que se excedan no es que se excedan mucho, que digamos, no, es decir, Chomsky propone el kibutz, ¿no?, como unidad básica de producción, ¿no? Yo creo que básicamente lo que tenemos que hacer es no renegar de las cosas que se han ido consiguiendo y mediante lo que tenemos que hacer es ir organizándonos y dejando de lado los personalismos, los liderazgos de personas concretas y tal, ¿no? Es decir, pero tú, de veras, vamos a imaginarnos una Mallorca en kibutz. Yo no me la imagino a día de hoy. Es decir, que es un tema que se tiene que trabajar y aparte es un tema que se tiene que hablar, ¿no? Es decir, las propias personas que se encuentran en la circunstancia pues serían los que tendrían que decidir. Colectivizar el campo mallorquín, por ejemplo. ¿Sabes? Es decir, es una idea sí, que plantea él. Sí, perfecto. Es una alternativa que se puede llevar a la práctica o no, por la cultura, por las personas, etcétera, por el mismo capitalismo que ha alienado a todos y que no sabemos pensar. Bueno, pues es otro tema, pero al menos se hace una propuesta en este sentido, ¿entiendes? Y está ahí sobre la mesa. Si te deja. No, la Unión Europea no nos iba a dejar, eso segurísimo. Estás en un marco, no, es que vamos a ver, el tema ¿Qué capitalismo ¿qué opinas tú de la Unión Europea? ¿Yo qué opino de la Unión Europea? Vista no como un mercado común como empezó al principio, en el que frente al exterior, ¿vale? Para ser más competente a lo que en lo que ha derivado hoy en día en la pérdida de soberanía de los estados que la conforman. Vamos a ver, la Unión Europea como ente supresor de fronteras me parece muy bien, ¿no? Ahora bien, como tú has dicho, básicamente se ha comportado como un mercado común, y lo que nos hemos encontrado es que Europa carece por completo de una voz única a la hora de hablar de problemas que nos afectan a todos, ¿no? Es decir, han sido incapaces, la Unión Europea ha sido incapaz de ponerse de acuerdo con respecto a los conflictos de Oriente Medio, los conflictos de Libia, etcétera, 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 ¿no? Y como ente político es inexistente, me atrevería a decir, es un mercado como mucho. Insisto, nosotros o yo, en mi caso, valoro mucho el tema de supresión de fronteras, y me gustaría que se extendiera a muchísimos más. Pero sabes que eso conlleva perder la soberanía.
que es lo que está pasando ahora. No me preocupa la soberanía en absoluto. La soberanía es que realmente me parece ceder soberanía, por ejemplo, me parece ceder la base de Rota o la base de Morón, eso es ceder soberanía. Bueno, pero también también la minería, por ejemplo, ¿perdón? También la minería. Los recursos naturales que tiene España. Bueno, con eso funciona. O sea, si tú quieres mover una carreta, pues tendrás que tener material para hacerlo, o un coche, una locomotora. Claro, vender todo eso, que es lo que hizo, es lo que hizo Aznar, vender empresas nacionales para entrar en la Unión Europea y sacar un beneficio de eso, pues, eso también es una forma de quitar fronteras. Dejar España como un yermo. Pero no se trata de quitar fronteras por quitar fronteras. Es decir, yo no comparto el concepto de globalización neoliberal en absoluto. Es decir, que seamos internacionalistas es que una cosa es que seas internacionalista, pero con eso no. Pero es que el Festival de Eurovisión también lo es. Pero es que el problema, por eso te digo, es que el problema, tú lo ves como una solución, pero yo lo veo como un problema. Por ejemplo, cuando había la lucha de la Unión Soviética, o sea, del comunismo contra el capital encarnado en la Unión Soviética, eso cayó. Entonces, claro, hubo muchas corrientes que quedaron huérfanas, porque eso era un referente. Vamos a ver. Entonces, yo pienso que el perder soberanía no solo es perder soberanía de pues yo qué sé, del turismo, o sea, es de tus recursos propios, que los que necesita una nación, porque tú sabes el carbón que se compra fuera, el petróleo que tienes que exportar, todo eso, importar, eso repercute. Nosotros todo lo que sea venta a capital privado de los recursos tal y cual, pues obviamente no estamos a favor, ¿no? Consideramos que los recursos lo tiene que explotar y tiene que ir en beneficio del pueblo, básicamente. Sí, correcto. Pero si no tienes recursos... Si no tienes recursos, pues claro, al perder tu identidad, no, es que cuando uno habla de soberanía, lo pone en la Constitución, el pueblo español es soberano a donde te dejen ser soberano, porque no tienes ni moneda, para empezar, ¿vale? Los recursos te están diciendo, la minería, por ejemplo, que estábamos hablando de este caso, la europea, sí, pero no es tuya, tú no tienes poder sobre ella. Luego recursos propios, como el carbón, por ejemplo, los tienes que comprar fuera. Entonces, esta supuesta idílica... Lo que no puedes ir en el siglo XXI con ruedas de madera. Me explico. No, pues te estoy diciendo que si no... Que consumen menos. Sí, pero a ti te están diciendo que no son contaminantes. No, te están diciendo que UNOSA, en su día, en los años 90, el Estado no podía poner dinero. Con una autarquía. No, autarquía. Vale, autarquía franquista no. No es rentable. Ya, pero eso lo dices tú. Y despoble. Pero eso lo dices tú y lo dice Alemania y Francia. A lo mejor que le interesa vender su carbón y restringir el de los demás socios. O sea, no te pases porque eso lo dices tú. Y no es lo mismo sacar carbón de una minería que sacarlo de llano. O sea, en eso de la producción hay muchos matices. La economía es política. Estamos en Perfiles, aquí en Canal 4 Radio. Vamos a hacer un oasis, un paréntesis. Vamos a la columna deportiva, después seguimos con Bernat de la Ver Campín, secretario de Oficios Varios de la CGT Baleares. Aquí estamos en... Estimados oyentes del programa Perfiles, compañeros en estudios y Canal 4 Radio, aquí de nuevo la columna deportiva de Ricardo Coagliata. Semana de retiros, Usain Bolt y el gran Alberto Contador se retiran del deporte. Usain Bolt se retira en los mundiales de atletismo de Londres, 2017, un año antes de las Olimpiadas. 14 años al mejor nivel del relámpago Bolt. Y Alberto Contador adelantó que luego de la Vuelta de España, que ya la ha ganado 3 veces, también ha ganado 3 veces el Tour de Francia, también ha ganado el Giro de Italia, la mejor imagen del ciclismo de ataque. Cuando él está fuerte, pega esos golpes de autoridad en los puertos altos, en los puertos difíciles, y es cuando se hace con las carreras. Vamos a extrañar un hombre con tanto coraje, con tanta vitalidad en las rutas. Tenemos a un Michael Nieves que está en un pero muy buen momento, pero le falta todavía para llegar a la calidad que nos ha brindado hasta ahora
Alberto Contador. Se nos van dos atletas que son imagen, que son presencia, que han sido ejemplo, independientemente de aquel doping de Contador, que una milésima parte de una carne que le dio como para andar mejor que los demás durante 4 metros y medio. Ha sido un excelente y brillante deportista. Tenemos a Rafa Nadal, que está compitiendo su último torneo de la temporada antes de las vacaciones. Compitió en el US Open y ahora está en Canadá, en Montreal, en el último torneo de la semana. En Fórmula 1 tenemos un impasse en este momento. En Breno ha ganado Márquez, con una jugada muy inteligente en el cambio de moto cuando la lluvia y llueve y no llueve, y llueve y no llueve. Acompañándolo en el podio Dani Pedrosa y un Valentino Rossi renovado. Y más feliz en este momento que Lorenzo no está ni cerca del podio, lamentablemente. La otra noticia de la semana fue que Real Madrid le ganó al Manchester United por 2-1 en la final de la Recopa Europea, de la Supercopa Europea, perdón. Y un Real Madrid que mostró, como siempre, las figuras que resaltan en su defensa, su portero, y un Modric que sigue siendo excepcional. Mientras Modric tuvo aire, el Real Madrid fue un equipo atacante, un equipo que mantuvo la pelota, un equipo que fue definitorio en su momento. Cuando Modric se quedó sin aire, el Manchester United inteligentemente le puso a Fellaini a trabajar a las espaldas de Modric, haciéndolo correr y marcar, quitándole el balón, y fue cuando tuvo opciones de gol que descontó con un gol de Lukaku, que hizo ese gol pero falló 4 o 5 jugadas muy claras de gol. Sinceramente gana el Real Madrid, es lo que dicen los titulares, pero para mí lo pierde el Manchester United, fallando tantas ocasiones de gol que tuvo luego que Modric se quedó sin aire. Hay fichajes en el Barça, se confirmó, tenemos a Coutinho por un lado, tenemos a Dembélé por otro, pero yo sigo pensando que el hombre que le hace falta al Barça en este momento es el Fideo Di María. Es un hombre que con sus desbordes puede dividir las marcas para Luis Suárez y ni que hablar para Messi, y cuando lo utilizan a espaldas de los laterales es un hombre que define tanto en diagonal como en desbordes y centros, que pueda definir tanto Luis como Leo, que entran muy bien, tanto al punto penal o al segundo palo. El Madrid está un poco callado, un poco quieto, no ha movido mucho las fichas. El Atlético de Madrid tampoco. El Sevilla ha contratado gente importante. Y me había olvidado la semana pasada que el Celta de Vigo, mi equipo, Federico, no me olvido que tú sois del Atlético de Bilbao también, el Celta ha contratado a Máximo Gómez, un chico uruguayo que viene del Defensor de Montevideo, goleador de la segunda parte del campeonato uruguayo. Es un chico de muy buenas condiciones, de buena talla, y esperemos que cuaje aquí en el Celta, para que luego de calzarse la camiseta celeste del Celta se pueda calzar la de nuestra selección uruguaya y colaborar como delantero a la clasificación para el Mundial y en el Mundial mismo. Cosas diferentes que uno ve. Por cuestiones de la vida estoy viviendo en la ciudad de Manacor, frente por frente al campo de fútbol del Club Manacor, que milita en la tercera división. He notado que los equipos, desde los más pequeños a los más grandes, entrenan con música. Una forma de motivación más para que el deporte sea algo divertido. No solo la pelota hoy por hoy es la alegría del entrenamiento, sino que también la música le pone un punto más de motivación para que los chicos se sientan en buena forma y traten de desarrollar mejor sus cualidades técnicas. No sé quién ha tenido la idea, pero felicitaciones a la directiva y a la coordinación deportiva del Club Manacor, porque es una idea realmente fantástica. Y estaba escuchando que los compañeros hablaban de sindicalismo y hablaban de Cristiano Ronaldo. Sinceramente, sí, Cristiano Ronaldo es un asalariado. Aparte es un señor que cobra por sus derechos de imagen. Y es un tema de oferta y demanda. Cualquiera de nosotros podía estar en la posición de Cristiano Ronaldo. Es más, de acuerdo a las condiciones de Cristiano Ronaldo, hasta yo lo envidio, ¿no? Pero también hay una asociación
mutual de futbolistas españoles que colabora con los futbolistas que no son Cristiano Ronaldo, son aquellos de segunda B que no tienen las facilidades que tiene Cristiano Ronaldo para hacerse, por ejemplo, con la ropa deportiva, con las botas de fútbol, y ellos colaboran con el salario de cada jugador de primera, segunda división y tercera división y segunda B. Todos tienen como un descuento para que todos estos jugadores que no tienen las facilidades de los jugadores de primera división, que juegan en equipos realmente importantes, puedan tener lo que los demás es fácil, lo que no pueden lograr, porque o cobran muy poco o no cobran en un tercera división o en un segunda B, que es hasta donde la Federación Española lleva equipos. O sea, dependen de tercera división y segunda B también de la Federación Española. Hay sindicalismo también en el fútbol, pero seguro, es una cuestión de oferta y demanda. Los jugadores de primera división no lo necesitan, tienen los servicios, pero no lo necesitan, tienen los suyos propios. Pero hay jugadores que sí, que utilizan el sindicalismo, bien entendido, que es el sindicalismo de colaboración. Compañeros de perfiles de Canal 4 Radio, Federico Marota, Gustavo Balta y todos los compañeros que están sentados alrededor de la mesa, un abrazo de gol grandísimo y será hasta la próxima semana. Ricardo Coagliata se une al debate, entonces, como asegurando que Cristiano Ronaldo sí es un asalariado. Yo, por alusiones, primero un saludo para Ricardo y luego, bueno, esto de la oferta y la demanda. ¿Ha dicho es tu nombre? Bueno, no ha dicho mi nombre, pero ha subrayado cuestiones que yo he debatido y que he defendido. Entonces, lo de la ley, de la oferta y la demanda, eso es un eufemismo del capitalismo y del neoliberalismo. Lo que hace Cristiano Ronaldo es beneficencia, y a mí me parece muy bien que haga beneficencia. Lo que tiene que hacer Cristiano Ronaldo es pagar impuestos. Me explico, ¿no? Porque para dar bolis y camiseta y 2 botas de fútbol, me explico, no está Cristiano Ronaldo, porque con lo que gana Cristiano Ronaldo es para imponerle desde el punto de vista fiscal y tributario para que se puedan hacer hospitales y escuelas públicas, ¿eh? Entonces, que haga beneficencia me parece muy bien, ¿eh? Lo que tienen que hacer, claro, si nuestros gobernantes no hacen una discriminación positiva respecto de los impuestos y que un empresario individual autónomo pague más tributariamente hablando que Cristiano Ronaldo, con las arquitecturas societarias que hacen, sociedades interpuestas, etcétera, etcétera, esa es la desgracia. Pero lo que tiene que hacer Cristiano Ronaldo es pagar impuestos. Y otra cosa también, que para mí, sigo pensando que para mí es más importante para nuestra sociedad es un maestro, la importancia que tiene un maestro de transmisión de valores y conocimientos a nuestros pequeños, que es nuestro futuro, el futuro de nuestras sociedades, que un niñato pegando balonazos y pegando patadas a un balón, me explico, ¿no? Con todo el respeto de los que les guste el fútbol. Pero para mí es más importante un ingeniero, un investigador, un médico o un docente, que desgraciadamente son mileuristas y que es reflejo de los valores que tenemos hoy en día en la sociedad. Depende qué maestros y bajo qué ley de educación. 15:47, seguimos en Perfiles en Canal 4 Radio. Nos visita Bernat Gelabert Campins, secretario de Oficios Varios de la CGT Baleares. ¿Las elecciones sirven? ¿Tú votas? Procuro no hacerlo. Ya estamos. Procuro no hacerlo. ¿Por qué no votas? ¿Por ¿Eres antidemocrático? Si soy antidemocrático, no, es que no estoy de acuerdo con el sistema. O sea, no eres democrático. No estoy de acuerdo con el sistema. Es decir, si miramos el sistema en el que estamos a día de hoy, vemos que el porcentaje de inversión en campaña, resultados electorales, tiene una relación de 1:1. Es decir, se acaba comprando. Es decir, vemos que los partidos políticos a día de hoy no son más que las puntas de lanzas de grandes corporaciones económicas, ¿no? Y los medios de comunicación lo que hacen es ir limpiando y van poniendo para acá, para allá. Si no, sería totalmente inconcebible que en el Estado español hubiese tantísimo mogollón de gente que vota en contra de sus propios intereses, como está sucediendo, tanto votando al PSOE como votando al Partido Popular. Entonces tú no votas, prefieres no votar. Procuro no hacerlo. ¿Y qué tipo de elecciones harías tú? Porque, bueno, el anarquismo es el ideal de una sociedad sin Estado. Pero, por ejemplo, hay bienes comunes. La luz que está privatizada, el agua que está privatizada, debería ser un bien común de la sociedad. Yo creo que
No, por supuesto. En tu utopía todo eso estaría cobijado, ¿no? Vamos a ver, dentro de este sistema en el cual estamos viviendo a día de hoy... Cuidado lo que dices porque te van a poner la cruz, ¿eh? A mí me critican constantemente. Es decir, que estamos viendo cómo existe una absoluta connivencia del poder económico, que es un poder, con el poder político, que es otro poder. Cuando la democracia está basada en la separación de poderes, pues ya dudo de que exista democracia. De hecho, los propios teóricos capitalistas, como podrían ser John Maynard Keynes o Adam Smith, en sus distintos libros, el ensayo sobre la riqueza de las naciones de Adam Smith, lo que te dice es que la connivencia del poder político con el poder económico es una suplantación de facto de la democracia, como está siendo. Por otra parte, también te dice que la verdadera libertad llegará cuando exista una verdadera movilidad, una verdadera libertad de movimiento de las personas. Curiosamente, estos son los teóricos capitalistas que a día de hoy quedarían como izquierdistas. A día de hoy. Yo quiero... Sí. Perdón, te Miguel, quería perdón. decir si crees que se incrementará o si ya se ha incrementado la pobreza en España. Se ha incrementado a ojos vistas ahora mismo con el cuento de la crisis, que al final, que empezó siendo una crisis, obviamente, al final se ha convertido en una revolución neoliberal, ¿no? Donde se nos han vendido que tenemos suerte por estar trabajando, ¿no? Donde la mera posesión de un puesto de trabajo ya es algo a envidiar, ¿no? Pues ahora estamos viendo que hay trabajadores pobres. Nosotros en el sindicato nos vienen muchísimos trabajadores pobres. Hemos tenido que ir a asuntos sociales con trabajadores pobres. Ronaldinho, ¿no? Ronaldinho el asalariado. Este nos vino y nos pidió afiliación. No nos pidió para los bebés, ¿sabes? No te jode. Pobre Ronaldinho. Y habrá que suponer con esto entonces que sí se incrementarán las clases sociales, la clase media se irá diluyendo y entonces sí tendremos clases sociales. Es que yo creo que la clase media ha sido un cuento. Ha sido un cuento. Que eso es Ha sido un residual, cuento. Es decir, la clase media, al fin y al cabo, lo que ves es que la gente, al fin y al cabo, lo que hace es cobrar una nómina a final de mes, ¿no? Después nos han vendido que somos clase media a cuenta de que hemos comprado pisos, ¿no? Deja de pagar un mes la cuota del piso a ver de quién es el piso, ¿no? Es decir, que clase media yo no veo que se agarre por ninguna parte. Han mandado ese mensaje de clasificación social para neutralizar a la gente, como diciendo, bueno, tú no puedes reivindicar derechos porque eres clase media. Pero la clasificación y para social decir, es de antiguo, no es de ahora, ¿eh? No, pero esa Ahora clase media están sacando que clases que todo el mundo como es clase media. política. Clase media, ¿cómo puede ser de clase media hablan de ganando clase- 1.000 euros? Es que la clase Por eso media digo, en cierto por eso modo te sería digo que- algo equiparable a la aristocracia antigua, ¿sabes? No, Es nos decir, han dicho tenemos- que somos de clase media para que no cuando se reivindiquemos derechos. Sí, Eso. pero cuando se habla de clases, que es lo que estábamos hablando de los sindicalistas, ¿a qué clases, coño, se están refiriendo? Por la clase trabajadora, la que es el 98% de los Luego, españoles. Yo quería decir, y las en el última españolas. hora viene un artículo para que veáis el batiburrillo ideológico que tienen algunos. No miro a nadie, Paco, pero bueno, es broma. Levy asegura que el PP es un partido revolucionario por su reforma laboral. Coño, aquí todo el mundo se apunta a la revolución. Pero sí, ¿qué más queréis? Hombre, Por eso está, ¿para qué hay en este caso, o sea, es todo es lo mismo. Yo en este caso realmente revolucionario lo ha sido. Se ha cargado lo que era. Pero es revolucionario. Sí, por supuesto. Entonces se Es quedan decir, con todo el lo que es la titular negociación revolucionario y ya, pues venga, vamos para allá. Todo lo que es como hablar negociación de clase. colectiva le ha puesto una bomba debajo, ¿no? Es decir, bueno. Hemos hablado mucho de fútbol, de Cristiano Ronaldo. ¿Tú eres aficionado al fútbol? Sí, aunque no mucho de Cristiano Ronaldo, ciertamente. ¿De qué equipo? Yo sería un poquitín culé. Del Barcelona. Si me sugieres un libro para leer. Pues, oye, Messi también defraudó, ¿eh? También y condenado, defraudó, sentenciado. Sí, no, Defraudó desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista deportivo, no. Mete muchos goles. Bueno, Cristiano Ronaldo también, porque ha ganado la Copa de Europa. ¿Me sugieres un libro? ¿De qué tipo? El que tú quieras, el que te haya atrapado más, el que tenga más me haya metido en la atrapado más. cabeza, Yo el que te haya movido. recomendaría a todo el mundo leer el 1984 de George Orwell. También recomendaría leer El Mundo Feliz de Aldous Huxley. Y después también recomendaría leer Los Orígenes del Totalitarismo de Hannah Arendt. ¿Un sitio en Mallorca? Sitio en Mallorca, muchos. ¿Alguno? La por SSR ejemplo, de Tramontana. ¿Un sitio más allá de Mallorca? Un sitio más allá de Mallorca, pues no sé, Estambul. ¿Has viajado mucho? Un poquito. ¿A dónde? ¿Lo has elegido por ideología o por qué? No.
He viajado sobre todo por Europa y después he viajado un poquitín por Turquía y un poquitín por... ¿Eres de cine, de televisión, de salir a pasear, del sofá, de qué? De libros más y de ordenador más que de cine. ¿Y un libro español? Un libro español. ¿Que hayas leído? Un español que haya leído. Porque has citado 3 de fuera. ¿Alguno de aquí? De aquí, pues, hombre, Delibes me gusta, por ejemplo. Me gusta bastante Miguel Delibes. El Príncipe Destronado me parece un libro muy bueno. Los Santos Inocentes también me parece un libro magnífico. Milana Bonita. ¿Te has sentido como examen frente a nosotros? ¿O no, te has sentido en absoluto, me he sentido muy cómodo. No presión, ¿no? ¿Verdad? No, en absoluto. ¿Un teórico anarquista sindicalista que tú sugieras? Un teórico anarquista sindicalista. O más allá del anarquismo-sindicalismo, porque el anarquismo también tiene muchas ramas, ¿no? Yo, un teórico, recomendaría a la gente que leyera Noam Chomsky, que más que propositivo lo que hace es analiza las distintas situaciones que se han ido dando mediante papeles desclasificados, análisis de prensa, etcétera, y es algo muy interesante. ¿Los medios de comunicación? Los medios de comunicación forman parte de grandes estructuras empresariales y como tal obran, ciertamente. ¿El vino o la Coca-Cola? El vino, por supuesto. ¿Lo dices porque por alusión a que la Coca-Cola forma parte del imperialismo? No, porque el vino está muy rico. y más con Coca-Cola. Y el vino tiene bioflavonoides, que es bueno para algo del cuerpo. Ya está. ¿Próximas actividades de la CGT Baleares? Bueno, ahora las próximas actividades, tenemos unos cuantos temas contenciosos un poquitín chocantes. Tenemos un tema que sospecho que va a tener un poquitín de repercusión, va a dar un poquitín de ruido mediático, que es un tema sobre la carretera de Manacor, que ahora mismo nos hemos personado como acusación particular. Sí, bueno, ya iremos sacando cosas al respecto, que ahora mismo no puedo hablar mucho porque realmente no me encargo yo concretamente del tema. Me han hablado de ello, hemos estado discutiendo de ello, pero no podría entrar en detalles al respecto. Pero bueno, sobre esto habrá novedades y habrá ruido, sospecho. No, nada, una cosa que él ya lo ha comentado en cuanto a los poderes, pero creo que convendrá es que sí, que el poder fáctico, si antes era, por ejemplo, en nuestro país eran los militares, porque antiguamente el poder estaba sobre la violencia, pues ahora el poder fáctico, el poder real, el poder está sobre los financieros, sobre la clase financiera. ¿Ves? Y es que hay que definir clase, de qué clase estás hablando. Entonces estarías de acuerdo con esto, y que los políticos, en definitiva, lo ha dicho él antes, esto es muy importante para el señor Franco. Pero yo no estoy de acuerdo con que... No, pero déjame hablar, porque ahora no te toca a ti. Ahora con nadie. Que no piense igual que él. La cuestión que ha puesto de que no es realmente una democracia, formalmente sí, pero en la práctica no, es que si no tienes mucho dinero, y el dinero lo tienes que pedir a la clase financiera, ¿me entiendes?, no puedes ir a elecciones, ¿me entiendes? Y entonces, en función del dinero que tengas, harás una campaña de publicidad determinada, comprarás a los medios de comunicación determinados. Perdona, eso lo critiqué yo aquí. Espera, pero y ahora se me tachó de no sé qué. Porque te explicaste mal. Claro, hombre, sí, me expliqué mal. Entonces, ahora ya me ha despistado, Fran. Es que tiene más pelo que yo y te has quedado en candidato. A la clase financiera. ¿Fuiste a verlo a Paco Ibáñez? A Paco Ibáñez, no. ¿República o monarquía? Pues anarquía. Está atento a la trampa, es hábil. Nos vamos, chicos, nos vamos. Muy bien. ¿Algún mensaje final de Alonso de Caso? Uno de los integrantes del equipo de Perfiles se presentará como candidato político. Ajá. Sin nombrar a alguien. ¿Tú crees que sí? ¿Que habrá alguien? ¿Te imaginas quién puede ser? Si me imagino quién puede ser, pues tal vez, no sé. Tal vez. ¿Usted se imagina, Paló, quién puede ser? Yo tengo muy poca imaginación. Balta, usted no, sí, no, Paco, Fran, Pablo. Yo sí. Yo me lo imagino. Yo también me lo imagino. Haciendo las maletas a Cuba. Preguntándole cómo se jubila uno en Cuba. Va a destronar a Raúl Castro. Señores, nos vamos. Felicitaciones a Ricardo Cogliata, que será candidato político en las próximas elecciones. Muy bien. Ricardo, enhorabuena. En el próximo partido le digo en qué partido. Y secretario. Ronaldinho. Ronaldo.